Buen día, mi nombre es Cristabel Guzmán Juárez. El día de hoy hablaré de un tema de derecho corporativo, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. ¿Qué es una SAPI? Son sociedades anónimas que adoptan constituirse como Sociedad Anónima Promotora de Inversión o bien modifican sus estatutos con posterioridad a su creación a efecto de transformarse y adoptar dicha modalidad. Las sociedades anónimas, una vez constituidas, que pretendan adoptar la modalidad deberán previamente contar con el acuerdo de su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los accionistas que voten en contra podrán ejercer su derecho de separación. En conclusión, hay dos maneras de formarse, por constitución y por adopción. Su marco legal está previsto en la Ley del Mercado de Valores, en su título segundo, capítulo primero. En lo no previsto por la Ley del Mercado de Valores será aplicable la Ley General de Sociedades Mercantiles. Su denominación social se formará libremente, pero será siempre distinta de cualquier otra sociedad, y al emplearse irá seguida de las palabras Sociedad Anónima o de su abreviatura SA, debiendo agregar además la expresión Promotora de Inversión o su abreviatura PI. Por lo que resumimos, la denominación social se constituye de su denominación más Sociedad Anónima Promotora de Inversión o bien su abreviatura SAPI. El objeto de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión es impulsar a la pequeña y mediana empresa en base a recibir aportaciones de capital privado de riesgo. Así se llama al capital que se aporta a un negocio cuando éste comienza. Pero para que este capital llegue, se requiere que estas sociedades implementen mejores prácticas de gobierno corporativo y protección legal para las minorías. También surgió como una respuesta para solucionar la problemática que la SA tenía bajo la regulación de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los estatutos sociales. Su escritura constitutiva deberá contener los siguientes requisitos, que están establecidos en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que debe contener los nombres, nacionalidad y domicilio de los accionistas, su objeto social, su razón social o denominación, duración, importe de capital social, porcentaje de aportación de cada accionista, domicilio social, forma de administración y designación del órgano, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas, importe de fondo de reserva, disolución anticipada y bases para practicar la liquidación. Además de lo establecido en el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos habla de la parte exhibida del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones, la forma y términos en que debe pagarse la parte insoluta de las acciones, la participación en las utilidades concedidas a los fundadores, el nombramiento de los comisarios, las facultades de la Asamblea General y las condiciones para su validez. En los estatutos sociales también hay excepciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La SAPI en sus estatutos puede establecer un régimen de excepción respecto a la Ley General de Sociedades Mercantiles para permitir que sus accionistas puedan tomar decisiones corporativas y celebrar convenios que actualmente no están permitidos por la misma. Lo atractivo de este tipo de sociedades consiste, entre otros aspectos, en poder realizar reglas, acuerdos o mecanismos de defensa o incluso de salida previos a la realización de su inversión. Las sociedades anónimas promotoras de inversión podrán prever estipulaciones que impongan restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos. 2. Establezcan causales de exclusión de los accionistas o para ejercer derechos de separación de retiro, así como el precio o la base para su determinación.
3. Permitan emitir acciones distintas de las señaladas en los artículos 112 y 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que no confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a ciertos asuntos, otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto, limiten o amplíen el reparto de utilidades u otros derechos económicos sociales. B. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas. Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto a ciertos asuntos. Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente. Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos relevantes derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten. Los títulos relativos a las acciones representativas del capital social de las sociedades anónimas promotoras de inversión deberán de incorporar en su caso las estipulaciones previstas. Hay excepciones a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí veremos algunos ejemplos. En la Ley del Mercado de Valores, para lo que es la SAPI, puede estipular en sus estatutos que restrinjan la transmisión de acciones. En cambio, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la transmisión de acciones previa autorización del Consejo de Administración no está restringida. Además, en la Ley del Mercado de Valores permite agregar cualquier tipo de restricción. También en la misma Ley del Mercado de Valores se estipulan las reglas para amortizar las acciones sin limitaciones legales. Y en cambio en la Ley General de Sociedades Mercantiles las reglas se establecen en su artículo 136. La Ley del Mercado de Valores estipula los mecanismos para resolver los desacuerdos entre los accionistas y en cambio la Ley General de Sociedades Mercantiles no contempla esos mecanismos para resolver desacuerdos. La Ley del Mercado de Valores también contempla que se amplíen, limiten o nieguen los derechos de suscripción preferente. En cambio, la Ley General de Sociedades Mercantiles no aplica. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones. En la Ley del Mercado de Valores, las causales de exclusión pueden ser para cierto tipo de accionistas: la separación, cambio de objeto, nacionalidad o transformación, retiro o amortización de acciones, y en la Ley General de Sociedades Mercantiles esto no aplica. En la Ley del Mercado de Valores se prevén los mecanismos para la solución de controversias entre los accionistas, así como los cambios en la estructura de la sociedad en caso de que los mismos no lleguen a un acuerdo. Y en la Ley General de Sociedades Mercantiles esto no aplica. En la Ley del Mercado de Valores, para la SAPI también se prevén los derechos de preferencia. Se pueden ampliar, limitar o negar para suscribir acciones o ya sea un aumento de capital. En la Ley General de Sociedades Mercantiles esos acuerdos de preferencia no aplican. En la Ley del Mercado de Valores se prevé las estructuras de capital social que permiten emitir varias series de acciones con derechos y obligaciones diferentes. Se pueden emitir acciones que no confieran voto o que limiten el voto en ciertos asuntos, concedan derechos sociales distintos al voto o que solo confieran voto, no derecho total o parcial o de utilidades. Amplíen el derecho a las utilidades. Y en la Ley General de Sociedades Mercantiles esto no aplica. Los derechos y las obligaciones son iguales para todos los accionistas. Las acciones siempre serán de igual valor y conferirán iguales derechos.
Cada acción solo tendrá derecho a un voto. En cambio, la ley del mercado de valores también contempla los acuerdos entre los socios para que estos no desarrollen giros comerciales que compitan con la sociedad. Y en la ley general de sociedades mercantiles se debe establecer dentro de los estatutos o como causales de exclusión que los accionistas desarrollen giros comerciales que compitan con la sociedad. En la Ley General de Sociedades Mercantiles también se prevé los acuerdos entre los socios para proteger las inversiones, y en la Ley del Mercado de Valores contempla los acuerdos entre socios para proteger sus inversiones. En la Ley del Mercado de Valores se contemplan los acuerdos para la enajenación de las acciones en oferta pública, y en la Ley General de Sociedades Mercantiles esto no aplica. En la Ley General de Sociedades Mercantiles no aplica lo que son los acuerdos para el ejercicio del derecho de voto, y en cambio la Ley del Mercado de Valores sí aplica los acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en la Asamblea de Accionistas. Los derechos de las minorías. Para completar el régimen especial de las sociedades anónimas promotoras de inversión e incentivar la inversión de capital de riesgo, se establecen los siguientes requisitos mínimos de derecho de minorías y de buen gobierno corporativo. La SAPI. En la SAPI se necesita tener el 10% de participación accionaria para nombrar a un consejero y un comisario. Se permite convocar a una asamblea de accionistas con el 10% de participación accionaria. Se puede ejercer acción civil contra los administradores con el 15% de participación accionaria. Se puede oponer judicialmente a una resolución de una asamblea de accionistas con el 20% de participación accionaria. En cambio, en la SA, en una sociedad anónima común, se necesita el 25% de participación accionaria para nombrar un consejero y un comisario. Se necesita un 33% para convocar a una asamblea general de accionistas. Se requiere un 33% como mínimo para que se pueda ejercer una acción civil contra los administradores. Y se requiere de un 33% para oponerse judicialmente a una resolución de una asamblea de accionistas. Los asuntos donde la SAPI se distingue de la sociedad anónima tradicional son en cuanto a sus acciones, sus derechos societarios, pactos entre accionistas, su administración, la vigilancia, los porcentajes para nombrar consejeros, comisarios, convocar asambleas e iniciar acciones contra los administradores y comisarios. La administración y vigilancia. La administración de las sociedades anónimas promotoras de inversión estará encomendada a un consejo de administración. Y el consejo de administración es el responsable de analizar, discutir, proponer y aprobar las políticas, estrategias, normas, medidas de carácter financiero, económico y de presupuesto. Para la vigilancia deberán contar con un auditor externo independiente y un comité integrado por consejeros que ejerzan las funciones de auditoría en sustitución de la figura de comisario. Las asambleas y convenios entre accionistas. En el artículo 16 de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas de las sociedades anónimas promotoras de inversión tendrán derecho a designar y revocar a un miembro del Consejo de Administración cuando en lo individual o en conjunto tengan el 10% de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido. Nombrar a un comisario cuando en lo individual o en su conjunto tengan el 10% de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido o sin derecho a voto. Esto es el derecho de nombramiento y de revocación. También el artículo 16 de la Ley del Mercado de Valores nos habla de que puede solicitar se convoque en cualquier momento a una asamblea general
de accionistas o bien se aplace una asamblea. Esto cuando tenga el 10% de capital social de la sociedad. Esto es el derecho de petición de convocatoria, asamblea y de aplazamiento de votación en una asamblea. Cuarto, ejercer la acción de responsabilidad civil contra los administradores en beneficio de la sociedad, cuando en conjunto tengan el 15% o más de las acciones con derecho de voto, incluso limitado o restringido o sin derecho a voto. Ese es el derecho de acción de responsabilidad en contra de los administradores. En su artículo 16 de la Ley del Mercado de Valores, también nos habla de lo que es oponerse judicialmente. Esto cuando el derecho de voto en el asunto que corresponda tengan en lo individual o en su conjunto el 20% o más del capital social. Esto es el derecho de oposición a los acuerdos de asamblea. También convenir entre ellos obligaciones de no desarrollar giros comerciales que compitan con la sociedad. Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social de la sociedad. C. Enajenaciones y demás en los jurídicos relativos al dominio. D. Acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en la asamblea de accionistas. E. Acuerdos para la enajenación de acciones en oferta pública. Estos son los acuerdos entre accionistas. En síntesis, las razones que justifican la incorporación de las sociedades anónimas promotoras de inversión en la Ley del Mercado de Valores son que promueven el capital de riesgo y el acceso de la mediana empresa al mercado de valores, que su régimen de adopción es 100% voluntario, no están sujetas a registro ni a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, salvo que se inscriban en dicho registro. Permite que sus socios puedan tomar decisiones corporativas y celebrar convenios que no están permitidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ejercer los derechos de minoría previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles con menores porcentajes. Se aplican mejores prácticas de gobierno corporativo y se pueden convertir en una sociedad bursátil en un plazo máximo de 3 años. Las reglas generales aplicables. Se encuentran la formalidad para su constitución, se constituirán ante notario y en la misma forma se harán constar sus modificaciones, aprobadas previamente por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El ejercicio social coincidirá con el año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1 de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año en que se constituyó. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a sus administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. También que haya dos accionistas como mínimo. Con eso se puede constituir la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Y la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de este tipo de sociedades, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Con esto concluimos lo que es la explicación de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Espero que les haya servido lo que acabamos de presenciar en estas diapositivas. Muchas gracias y estoy a la orden
para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.